noches a todos los presentes. No soy el padre, pero sí soy la hermana. Entonces, como estaba en nuestro programa, vamos a tener esta segunda meditación después de haber tenido una mañana, yo creo que muy intensa, ¿no? De oración, de contemplación, de la meditación que nos ha dado el Padre con el tema de buen pastor y puerta. Unos puntos muy importantes, interesantes y aplicables para todo estado de vida, vida religiosa, vida sacerdotal, vida laical. Y ahora damos un paso más, también es importante lo que acabamos de tener ahora, ese compartir fraterno, que creo que es importante. Se os ha entregado un esquema sobre la meditación que quisiera ofreceros, ¿vale? Estamos, lógicamente, bien lo sabemos, en el tiempo pascual. Pascua es el paso de Dios, el paso vivo, vivencial de nuestro Señor por nuestra vida. ¿Se escucha bien? Entonces, este retiro, esta meditación que os ofrezco, tiene ahí por título, espero que sea no solamente el título, sino el contenido, sugerente y provechoso. Características de la Iglesia del resucitado. ¿Vale? Entonces vamos a desentrañar un poco, una vez que Cristo ha resucitado, ha dejado una impronta. Esa Iglesia del resucitado somos nosotros, somos cada uno de nosotros, formamos no solamente parte, sino que yo soy Iglesia del resucitado, no solamente con mis palabras, sino con todo mi ser. Todo mi ser tiene que expresar que ha pasado algo. No, que ha pasado alguien en mi vida, que está pasando alguien en mi vida. Hoy no es como ayer, no va a ser como mañana. No sé lo que sucederá mañana después de este banquete eucarístico y espiritual, pero la persona que viniste no se va a ir como llegó. Y solo Dios sabe, porque la gracia trabaja como la raíz en una planta, trabaja en lo oculto, en lo silencioso. Y cuando viene una gran tormenta, es cuando la raíz se enraiza más en tierra para evitar los vaivenes del árbol por el viento y el zarandeo de las circunstancias y de la vida. Entonces nosotros, un día de retiro es un día de tormenta espiritual, donde uno se mete dentro, se sabe habitado por el Señor y hay algo, pasa alguien y remueve. Y en la medida que ves, sientes ese zarandeo, ¡ay, Señor, estaré caminando bien! ¿Será este tu deseo para mi vida? Y revuelve y rompe la monotonía. Es muy importante esto, porque en la medida que nos vamos confrontando con la luz de Dios, vemos esas motas de polvo que sin esa luz no seríamos capaces. Qué importante es tener un espacio de oración, de silencio, dentro de lo que cabe. Las circunstancias a veces no lo permiten, pero sí hemos tenido una mañana de contemplación, de estar con el Señor, y ahora continuamos. Vamos entonces a seguir poniéndonos en la presencia, que ya estamos ante Jesús, y vamos a orar nuevamente invocando al Espíritu Santo con esos textos de San Manuel González, nuestro fundador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, danos el don de sabiduría para ver, saber, amar y saborear de todos los modos con que puede ser visto, sabido, amado y saboreado el corazón de Jesús. Espíritu Santo, huésped de nuestra alma, que tú pienses por nuestra cabeza, ames por nuestro corazón, hables por nuestra boca. Petición. Madre Inmaculada, que estos hijos tuyos, por donde quiera que pasen, den siempre y solo a Jesús,
envuelto en su mirada, en su gesto y hasta su aliento. Por Jesucristo nuestro Señor. San Manuel González. Cuando pensé en esta meditación para el retiro, realmente tuve un dilema. Señor, ¿por dónde empiezo? ¿De qué compartir? ¿De qué hablar? Háblales de mí. Y vale. Y con eso vale. Pues claro, yo quiero hablar de ti, Señor, pero para hablar de mí tienes que hablar primero conmigo. ¿No? Tienes que hablar primero conmigo. Porque ponerme aquí a hablar del Señor sin antes haber hablado con el Señor, pues es lógico que cometa un gran error, que sean mis palabras muy humanas, muy huecas, y que no lleguen a donde la palabra de Dios quiere llegar. Por eso, cuando salimos cada mañana de casa, es importante hablar un momento con el Señor, un tiempo, 1 minuto, 2, 5, 7, media hora, un algo, para conectarme con el Señor y que todo, como hemos rezado, todo mi ser, mi hacer, mis palabras, todo lo que hay, mis miradas, mis gestos, dejen algo de buen pozo en aquellos con los que me cruce. Porque darnos a nosotros mismos es dar demasiado poco, demasiado poco. Las personas se merecen algo más, algo mejor. Pero haciendo un discernimiento, había pensado en un principio las preguntas del resucitado. ¿Suena bien? Como meditación. Las preguntas del resucitado, pero no vamos a ir por las preguntas del resucitado. También pensé las 10 lecciones del Cirio Pascual. Podría ser, pero no. Estuve reflexionando, meditando. Y al final, las características de la Iglesia, de la Iglesia de Jesucristo resucitada. Y ahí me quedo. Vamos a por ello. Así como el Padre nos dio la meditación y nos daba unos matices como 7 puntos del hacer del buen pastor, que cuida, que sostiene, que refuerza, que defiende, distintas 7 características. Yo aquí he sacado también 7 características, porque el número 7 también tiene una fuerza muy grande a nivel bíblico. Y viendo el pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 21, que es una riqueza impresionante, como el resumen ha resucitado, se ha aparecido primero a María Magdalena y a las otras mujeres valientes y heroicas, se apareció de madrugada, tuvo una jornada muy activa el Señor el día de la resurrección, se apareció en el cenáculo, María Magdalena va al sepulcro con las mujeres heroicas, fieles y perseverantes que estuvieron en el Calvario. El Señor le dice: ve y di a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Ella va al cenáculo, por miedo a los judíos, cerrados todos, y les dice que el Señor me ha dicho, que le he visto, que ha resucitado. Bueno, en esa mañana, en esa madrugada, llega a mediodía y es el Señor el que se aparece en el cenáculo y les dice: paz a vosotros, a todos los que estaban allí. Y claro, ese paz a vosotros venía también con una fuerza. Recibid el Espíritu Santo, sopló sobre ellos. Les mostró la mano y el costado, porque era difícil creer. No estaba Tomás. Tomás no estaba.
Se lo perdió, pero todo tiene su porqué y su para qué. Gracias a que Tomás no estaba en esa presencia del resucitado, después, cuando el Señor tuvo la delicadeza, una vez que ya estaba, volvió y se presentó ante todos, incluido él, y salió de sus labios el mejor acto de fe que ha podido surgir de un corazón asombrado. Señor mío y Dios mío. Acto de fe, de la incredulidad a la fe. Fijaros qué cosa. Y no solamente se apareció resucitado en la madrugada, a mediodía, sino que al atardecer tuvo un día intenso. Se apareció a los discípulos de Emaús. Al anochecer. ¿De qué vais hablando por el camino? ¿Vale? ¿De qué vais? Bien sabía él de qué vamos hablando por el camino. Pero provoca, tiene la iniciativa, provoca. Dime, cuéntamelo, háblame. ¿Qué es hablar con él? Orar, dialogar, es hablar con él. Es hablar con él, Señor, Maestro. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Venga, contadme, desahógate. Cuéntamelo, ¿qué te preocupa? ¿Por qué vais tristes? Cuéntamelo. Si he venido como peregrino de la vida a tu lado para que me cuentes qué te pasa, cuéntamelo. Eso es el peregrino del sagrario. Este es el peregrino del sagrario. El que sale a tu encuentro y te pregunta cada día, ¿qué pasa? ¿Me lo cuentas? Y a los 8 días sucede que se aparece en el cenáculo contando que estaba Tomás. Y surge el Señor mío y Dios mío. Y a los 8 días, el Señor, nos centramos en el capítulo 21, se aparece en la playa a un grupo de discípulos. Qué precioso texto, qué maravilla que tenéis ahí. Lo tenéis ahí dividido, los versículos, según las características de la Iglesia. Del capítulo 1 al capítulo 25. Nos adentramos en esta Iglesia resucitada que camina con la llama de la fe viva en su presencia, que se sabe habitada y sostenida por el viviente, que se sabe llamada a la misión, a la eucaristización, manteniendo el vínculo de la unidad junto con María. El relato que vamos a proclamar muestra a Cristo resucitado en el mar de Tiberíades, renovando la vocación apostólica y misionera de sus discípulos y con ellos la de toda la Iglesia hasta nuestros días. Este texto que vamos a proclamar es un texto para renovar en nosotros la fe en el resucitado. ¿En qué Dios crees? ¿En el Jesús de Nazaret, que camina por Galilea? ¿En el Jesús del Calvario? ¿En el Jesús resucitado? ¿En el Jesús glorioso? ¿En el Jesús sacramentado? ¿En el Jesús en el pobre? ¿En el Jesús en la palabra? ¿En el Jesús contemplativo? ¿En el Jesús misionero, profeta? ¿En el Jesús que se humilla para lavarte los pies? En la totalidad de ese Jesús he de creer, en todo ese Jesús que está con nosotros y está con el Padre, mostrándoles al Padre continuamente las llagas de su pasión, el precio del rescate por nosotros. Y los brazos extendidos, Padre, mira mis manos. Mira mis pies, mira mi costado, mira. No te olvides que fue por ella, que no lo tengas en cuenta, si no sabe lo que hace. Vamos entonces a proclamar este preciosísimo Evangelio, desentrañando las 7 características. Primera característica de nuestra Iglesia, Iglesia misionera. Desde los principios. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos
a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron, subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Nos paramos en estos versículos, 3 primeros versículos del texto. Nos dice, empieza después de esto. ¿Después de qué? Pues después de haberse aparecido a los discípulos en el cenáculo y a Tomás, que no creía. ¿Vale? Partimos de que alguien no creía y que se aparece y le dice: Señor mío y Dios mío. Si no toco, no creo. Si no veo, no creo. Que no tienes que tocar, que ni siquiera tienes que ver. ¿Por qué ponerle condiciones al Señor? María Magdalena, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Y cuando el Señor en la oración no te da sentimiento, ¿qué? ¿Le ponemos condiciones? No es necesario. Que el Señor esté a sus anchas con nuestro espíritu, que esté con nosotros con toda tranquilidad, como Él quiera estar. Es que no siento, no veo, es que se me enfría la fe. Estate, quédate. Qué importante hoy en día la permanencia y la fidelidad. Aunque no sientas, pero ten una certeza: el amor no puede hacer otra cosa más que amar. Y Dios es amor. ¿Vale? Después de esto, ese primer día de la semana, de madrugada con las mujeres, etc., y dice, el texto continúa, Jesús se manifestó. Siempre toma la iniciativa el Señor. ¿Por qué te ha traído aquí hoy? ¿Por qué te ha metido en este mundo de fe, de vivencia, de deseo de espiritualidad? ¿Qué ha pasado por tu vida? ¿Quién ha guiado los entresijos de tu vida para que hoy estés aquí? Pues el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Es el Señor. Esta es la gran verdad. Y además, fijaros lo que dice. Se apareció Jesús, se manifestó, la manifestación. No es una aparición fugaz, pim, pam, no, se manifiesta. Manifestarse es el manifiesto, se deja estar. ¿Vale? En el altar se manifiesta, se deja ver de quien quiere ver. Se manifestó. Es muy importante. Manifiéstate tal y como eres ante Dios, porque te conoce. No vayamos con falsedades de nuestras personalidades. Él te conoce, te respeta, te quiere, así como eres. No quiere querer lo que tú quisieras ser. Eso no existe. Quiere encontrarse con la auténtica persona que eres. Con Él no hace falta camuflarse de nada ni de nadie. Ser auténticas, ser auténticos. Y dice, se manifestó Jesús otra vez. Y lo sigue haciendo otra vez, y se disfraza. En el camino de la vida, hoy el Señor se ha disfrazado por alguien. O te ha sonreído, o te ha dicho, o en la Eucaristía, o en un gesto, o en una palabra. Se manifestó otra vez a los discípulos a orillas del mar. Fijaros que cuando llamó a los discípulos, la primera vez que encontraron a Jesús estaban en el lago de Galilea, en el lago. Y resulta ser que ahora el lago de Galilea es el mismo lago de Tiberíades, es el mismo. Una vez es denominado en el Evangelio como lago, donde Jesús, venid conmigo y os haré pescadores de hombres, y aquí dice el mar de Tiberíades. Porque mar nos indica la amplitud, la universalidad, la expansión. El mar de Tiberíades. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos
Ahí lo tenéis, juntos, el testimonio de la unidad, juntos y distintos, diversos, pero juntos, en la misma barca. Y nombra, fijaros que nombra, no estaban los 12, estaban 7. Claro, tenían que ser 7. La universalidad, la plenitud, 7 en la barca. Y dice los nombres, casi le falta decir los apellidos. Les conoce tan bien a todos, porque les ha llamado, tiempo atrás les llamó y les siguieron. Y se apareció, pues no dice a Pedro, dice a Simón Pedro. Es decir, al primero del lago de Galilea y a este Pedro que le voy a afianzar como piedra de la Iglesia. Al Simón que no me había conocido, al que es hijo de su madre y de su padre, a la persona que era antes de encontrarme, a Simón Pedro. A Tomás, también se pareció a Tomás, mira, el que no había creído. Toma otro regalo, Tomás, porque confesaste con Señor mío y Dios mío, llamado el mellizo. A Natanael, el de Caná de Galilea, personas concretas, con historias concretas. A los de Zebedeo, Santiago y Juan, y los nombra llamando al Padre, o sea, tomando el origen de esas personas como aquella primera llamada, para recordar, mirad que algo nuevo está sucediendo. La primera llamada que os hice, os la hago ahora resucitando. He resucitado y vuelvo a llamaros, pero ahora me veis resucitado. ¿Vais a renovar el seguimiento? Importante. A los 2 del Zebedeo y a otros 2. ¿Quién serán? Tú y yo. Tú y yo. Están esos 2. Estamos en la barca. Por eso no nombra a estas 2 personas. Los 2 de Emaús, hay uno que no es nombrado. Pues vale, aquí hay 2, tú y yo. Y además les dice Simón Pedro, es decir, el muy humano, el tremendamente impetuoso, y Pedro, el que es piedra de la Iglesia. Simón Pedro les dice, bueno, me voy a pescar. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a pescar? Porque es lo que sé hacer. Porque el maestro ha fallecido, ha muerto, le han matado. Dicen unas mujeres que ha resucitado, pero sí se ha aparecido en el cenáculo, pero la vida tiene que continuar. ¿Qué hacemos? Tenemos que comer. Ya no viven de lo que el rabí les da. Al rabí, las mujeres le servían, le ofrecían, las personas le iban dando y vivían de lo que trabajaban y podían. Pero es que ahora el rabí no está. Me voy a pescar. Pues vamos contigo. ¿Dónde vas, papá león? Donde vayas voy contigo. Vamos con Pedro, vamos con la Iglesia, vamos en la misma barca. Vamos contigo a hacer lo que tenemos que hacer, pescar. Antes nos llamó para pescar hombres, personas, almas. Ahora hay una renovación de esa pesca. Voy a pescar, le contestaron, también nosotros vamos contigo. Subieron de nuevo a la barca, que es la Iglesia. Pero aquella noche, mira que eran expertos, que eran grandes pescadores, habían pasado toda la noche, y es cuando se pesca, en la noche, y no habían pescado nada. Iglesia misionera, vamos a pescar, subidos en la barca, en la Iglesia, sabiendo que esta Iglesia nuestra nos hace hermanos entre nosotros. Hay otras personas que están por ahí, son Iglesia, y rezan, trabajan, hablan un mismo lenguaje. No estamos solos, aunque a veces nos sintamos
pero no lo estamos. No lo estamos, ni lo estaremos si permanecemos en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica y pecadora. ¿Lo es? ¿Cómo no va a ser pecadora si yo lo soy? Pero es católica universal y el Señor está al timón de la barca. Y pasaremos por derroteros y zarandeos y críticas y juicios. Vamos en la barca. No saltes de la barca. Hay gente que ha saltado de la barca. Pues si estabas en mar adentro, no haces pie. No haces pie. Iglesia, segunda característica, iglesia creyente. Fijaros, dice el texto, cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dice Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Vamos a desentrañar estos versículos, 3 versículos. Y veréis cómo Jesús, cuando se aparece, dice, cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla. Vamos a la playa, ¿vale? Ya estamos en la playa, importante, en esta escena. Al amanecer, regresa a la orilla, todos, los 7, en una noche sin éxito en la pesca, y eso que la noche, como he dicho, es la mejor hora para la pesca. ¿Por qué? A nivel espiritual, la noche es el momento de la salvación. Es de las tentaciones, pero la noche es el momento de la gracia y del silencio, de la confianza, la noche del Espíritu, donde si eres recio espiritualmente te mantienes. Te mantiene una esperanza, una lucecita de la fe, aunque es de noche, aunque es de noche. San Juan de la Cruz nos dice que la fuente que emana y corre, aunque es de noche, y que el Señor en la Eucaristía está, aunque es de noche, y que cuando hay una desaveniencia familiar, matrimonial, comunitaria, aunque es de noche, si tienes enraizado la esperanza de alguien que te ama y lo sabes, calma, ya amanecerá. No moverse, dejar que el amanecer venga, dejar que el amanecer venga. No moverse en la noche, en el caos, no moverse en la turbación, calma, espera que amanezca. ¿Por qué? Pues porque Jesús precisamente amanece porque Jesús está. Estaba, por eso amaneció. No le reconocen, como le ocurrió a María Magdalena, que no le reconoció, pensaba que era el hortelano, como tampoco le reconocieron los discípulos de Emaús, pensando que era un peregrino más. No le reconocieron. ¿Qué cosa? Los discípulos de Emaús le reconocieron, en ese instante que le reconocieron, desapareció. Pero le reconocieron al partir el pan. En cuanto le reconocen, desaparece. Para que no se queden en esa anquilosados, qué bonito, aquí estás, quédate, no te vayas. Camina con la certeza de que tu espíritu y el mío caminan juntos. No me necesitas estar siempre viendo con tus ojos. Tienes que tener la certeza de que voy contigo. Y él se va, aparentemente. Dice que desapareció. Es decir, no veían su apariencia, pero estaba. No veían su apariencia tangible, pero estaba.
Esa incapacidad de reconocerlo ni siquiera en su presencia, ni siquiera en su voz. Muchachos, pero no escucharon su voz. La oveja escucha la voz del pastor y le sigue. Pues aquí ni siquiera reconocieron la voz del maestro. Y María Magdalena tampoco, y entablaron una conversación, no reconocieron la voz. Estaba tan ofuscada Magdalena, estaban tan ofuscados los discípulos de Maús, estaban tan temerosos y tan desahuciados porque su Mesías había muerto, había resucitado, le vieron, pero ya no era como antes, ya no era como antes. Y además no habían pescado nada, o sea que no estaban a tono, no le reconocen ni siquiera con la voz. La voz de la Iglesia nos va encaminando hacia la verdad, el magisterio de la Iglesia, las palabras del Papa, las orientaciones de los santos, las meditaciones que se van recibiendo, la luz de la misma palabra de Dios en el Evangelio, en las lecturas, nos va hablando y tenemos que saber reconocer la presencia del Señor en su palabra, no en su voz, en su palabra, no en el tono de la voz. María Magdalena, por el tono, sí que le descubrió porque era una apasionada y enamorada. María, Rabonni, ¿de qué manera pronunció su nombre? Que le reconoció al pronunciar el nombre. Qué bonito esto. Cuando nos lleguemos a la casa del Padre, seremos llamadas y llamados por nuestro nombre. Y ahí sí, porque nos llamará como somos en esencia y seremos reconocidas y reconocidos porque hemos sido llamadas por nuestra esencia. ¿Cuál es tu esencia? ¿Quién soy yo verdaderamente? Por lo que soy seré llamada. Seré amada. ¿Cómo me llamas, Señor? ¿Quién soy yo para ti? Simón Pedro. ¿Quién soy? ¿Qué nombre me pones? ¿Y tú? ¿Qué nombre le pones a Jesús? Jesús. O tal vez no. Mi todo. Cuando les dice muchachos, ese término es un término original, paidía. Es un término muy familiar, es como un jefe que tiene subordinados y les dice, oye muchachos, venga, ánimo, no os canséis, venga, vamos. Es un término del jefe a los subordinados. Muchachos, venga, ¿no tenéis pescado? Bien sabía él que no tenían pescado, no tenían nada. Y dice, refiriéndose al piscis, al pescado, no tenéis pescado. Bien sabemos, vamos a analizar esto. Pescado, pues, ¿para qué? Pues para acompañar el pan, que vamos a ver que él tenía pan. Él tenía el pan, le faltaba el pescado. Él es el pan vivo. Jesús, en su omnisciencia, es decir, en ese saberlo todo, omnis, todo, ciencia, es esa sabiduría, lo sabe todo, de todos, pues en su sabiduría de conocerlo todo, bien sabía que no tenían pescado, que les estaba preguntando por algo que no tenían, que había una carencia en ellos. ¿Qué nos pregunta esta tarde a nosotros? ¿No tienes qué? ¿Qué me vas a pedir? San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Le pide y en Agustín le expresa la generosidad incondicional. Tómalo, tú me lo das, yo te lo doy. ¿No tenéis pescado? Pues no.
Como les fue preguntando a los de Maús, ¿no tenéis pescado? ¿De qué vais hablando por ahí? Nos enseña y nos provoca el diálogo, la oración, la necesidad de la conversión. Es un maestro Jesús paciente. Antes de mostrar su poder, confronta a los discípulos con su fracaso. Antes de darnos la gracia fuerte, tumbativa, nos permite el fracaso. Nos permite el aparente fracaso. El aparente fracaso. Cuando pensamos que ya no podemos más, que ya no podemos nada, es cuando Él brota y dice que estoy aquí, siempre estuve. A veces nos lleva al límite, pero está. No nos permite hundir, siempre y cuando levantemos la mano y le agarremos la suya, porque Él no nos va a obligar nunca. Si no extendemos la mano, nunca podremos coger la suya. Esa parte es nuestra. Esa parte es nuestra. Hay gente que ha perdido la fe. La ha perdido, no se la han robado. ¿Por qué? Pues porque no levantó la mano para agarrar la mano de Cristo. Solo te pedía que me cogieras la mano. Pero te has hundido porque yo tendiéndote la mano te dormiste en los laureles. ¿O fue más cómodo para ti? Y así te van las cosas. Hay mucha gente que perdió la fe por comodidad, por ignorancia, por cobardía, por falta de responsabilidad, y en los momentos dramáticos, SOS, por favor, hermana, reza por mí. Pues esto no funciona si no rezamos juntos. Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Nos pide obediencia. Nos pide obediencia. La obediencia viene, el término obedecer viene audire, oír para hacer lo que oigo. La fe entra por el oído. La obediencia es oír lo que Dios quiere que haga y lo hago. Por eso María nos dice, haced lo que Él os diga. Para eso hay que escuchar. Qué sabia María, la Madre. Para obedecer tengo que saber ¿Qué tengo que obedecer? Y para eso tengo que estar a la escucha. Y para estar a la escucha tengo que estar cerca. Y para estar cerca requiere una conexión con Él. No perdamos esa conexión con Él, sino, ¿qué sé yo lo que tengo que hacer? San Manuel dice, qué texto tan precioso, dice que les pide el pescado, ¿vale? No tenéis pescado, bien. Pero claro, en otro momento le dijo a la samaritana, dame de beber, ¿no? En otro momento, la multiplicación de los panes, no tienen que comer, dadles vosotros de comer. Y San Manuel dice que el pueblo no solo tiene hambre de pan, que la tiene de muchas cosas que valen más que el pan. Tiene hambre de verdad, de cariño, de bienestar, de estar bien. Bienestar es estar bien. Quiero estar bien, solo quiero eso, estar bien. Tiene hambre de bienestar, tiene hambre de justicia, tiene hambre de cielo. Y quizá, sin darse cuenta, tiene hambre de Dios. Quizá, sin darse cuenta, tiene hambre de Dios. Y si las lágrimas de sus ojos nos impulsan a movernos a su favor, a favor de las personas, las lágrimas de su corazón, las desgarradoras de su alma, no nos han de dejar en neutralidad impasiva. No, dice San Manuel. Hay que procurarle, junto o después del pan del cuerpo, a esta sociedad, el pan del alma, el pan del alma. Personas que reparten serenidad, el pan de la serenidad por donde vamos, no de la inquietud y del desasosiego. Para eso ya hay bastante por el mundo. Después de haber tenido baños de sagrario durante toda esta jornada, baños de sagrario,
donde nos hemos caldeado, ¿qué vamos a ofrecer? Y dice San Manuel, hay que procurarle a esta sociedad nuestra, junto después del pan del cuerpo, el pan del alma. Hay que imitar al Maestro que después de hartar de pan al pueblo con un milagro tremendo, lo prepara para anunciarle el otro pan que da vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que come no morirá para siempre. No morirá para siempre. Eres eterna. Anda, El discípulo dice, sigue el Evangelio en el versículo 7. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro, es el Señor. Se puso el vestido, Pedro, pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Impresionante Juan, nuestro querido Juan, discípulo amado del Señor y patrono de esta obra, Marías de los Sagrarios y discípulos de San Juan. La figura de Juan es impresionantemente preciosa. En el Evangelio solamente constan 3 expresiones que dice Juan de su boca. San Juan, el joven Juan, 3 o 4, pero muy poquitas. He cogido 3. Primera, Maestro, ¿en dónde moras? El discípulo Juan, que después dirá, es el Señor. Pero es que le pregunta, no es curiosidad. Juan no le pregunta, ¿qué? ¿Por dónde queda tu casa? Le está diciendo, moras. ¿Dónde permaneces? ¿Dónde estás? Morar es hacer morada dentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde moras? ¿Dónde estás? Eso le pregunta al inicio de su camino de seguimiento, cuando le llama a ser discípulo y que le siga. Y es Juan precisamente, pero Señor, ¿tú dónde moras? ¿Por dónde andas? No te quiero perder, dime por dónde rondas, dímelo, que me puedo despistar. Y si me despisto, por lo menos tener la certeza de que por allí estás. ¿Vale? Es la palabra, Maestro, ¿dónde moras? Es la palabra del amor que busca la casa desconocida de Jesús para pasarse con Él los días y las noches. No se lo quiere perder. No se lo quiere perder Juan. Le enamoró, le apasionó. Y ese amor le llevó a ser fiel en la cruz. ¿A los demás no? No lo sé. Pero la calidad del amor de Juan, impresionante con la calidad del amor de María Magdalena. Permanecieron los dos en la cruz. Qué cosa, Maestro, ¿dónde moras? Es la palabra del amor que busca la casa. Segunda palabra de Juan. Señor, ¿quién es? ¿Os acordáis? Señor, ¿quién es? Es la palabra del amor que teme lo único digno de temerse, la infidelidad a Jesús. ¿Quién es? ¿Quién ha sido? ¿Quién será? ¿Quién te va a abandonar? ¿Quién te va a traicionar? ¿Quién? No le cabe dentro, influenciado por Pedro. Pregunta al Maestro, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? A ti no puede ser. Aquel que moje y se lo dé, ese será. Imaginaos a Juan, que sabe que el de al lado va a cometer este acto de traición. Y qué fortaleza la de Juan, que permanece con el Maestro. Donde vayas, iré. Donde estés, estaré. Y ahí se queda en el cenáculo, en la mesa del altar, aun sabiendo que el que acaba de salir y era de noche, era Judas. Se quedó. Tercera palabra de Juan.
Si hemos dicho, Maestro, ¿en dónde moras? Señor, ¿quién es ahora? Señor, es el Señor, es el Señor. Cuando pensaban que era un posible fantasma, ¿o qué? Cuando la lejanía hacía ver que alguien estaba allí, pero no sabían ni quién era. Muchachos, ¿qué le pasó a Juan para diferenciar, para ser el único? Es el Señor. Es la palabra del amor que descansa en lo único que puede dar reposo verdadero, inalterable, la posesión de Jesús. Ya está aquí otra vez. Se va y vuelve, se manifiesta y se queda. Es el Señor. Esta es la certeza de nuestra fe eucarística. ¿Le vemos, le sentimos o no? Es el Señor. Claro, esto lo pudo hacer Juan porque puso su corazón al ritmo del corazón de Jesús. Al posar su cabeza de razonamiento, de pensamiento, puso su mente, puso su inteligencia, la inundó del amor de Dios, la cabeza, no solo el corazón, la cabeza, que a veces nos juega malas pasadas, la cabeza. Y entonces lo que pensamos no concuerda con lo que sentimos. Juan sentía amor. Su cabeza podía pensar otra cosa, pero claro, supo poner sus pensamientos y razonamientos en el corazón de Dios y filtró todos los pensamientos. Supo entender y conocer al Maestro. Es el Señor. Me lo dice la cabeza, me lo dice el corazón. Juan. Y al reconocerlo, lógicamente, el gran impetuoso Pedro se lanza al agua, se pone la túnica y empieza a avanzar, porque tenía que ser el primero en llegar a la orilla. Caramba, no llegó a ser el primero en el sepulcro, que le adelantó Juan, pero Juan sabía esperar, como sabía esperar cuando se fue Judas. Sabía esperar y no entró en el sepulcro el primero. Esperó que llegara Pedro, cabeza de la Iglesia. Se quedó a la puerta del sepulcro. Llegó Pedro y entraron los dos y vieron las vendas, el sudario doblados. Un maestro educado, esmerado, ordenado, armónico. No lo dejó por dejar. Todo tiene su enseñanza. Todo es armonía como la misma creación. Todo es armónico. Y nos enseña a vivir en esa armonía. Avanzamos. Esta es la Iglesia que hemos dicho creyente, la que cree en Cristo, que no falla, que siempre está a nuestro lado. La Iglesia eucarística, tercera característica de nuestra Iglesia, eminentemente eucarística, y nos lo dicen los versículos del 8 al 14, y dice así: los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Les dice Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Desentrañamos el texto. El impulsivo Pedro. Pero es que se necesita ser impulsivo en algunos momentos. Es esa compensación, ser contemplativos y activos. Necesitamos personas que tiren hacia adelante para que los más reservados y temerosos, pues solo por el ejemplo, vayan también. Y se necesita gente prudente para que los imprudentes y los más lanzados sean comedidos. Marta a María, María a Marta.
esa simbiosis importante en nuestra vida personal, de relación sobre todo. Es impulsivo Pedro, salta, hay que saltar, a veces hay que saltar y no tener miedo. Una vez saltó, se hundía, pero como supo que el brazo del maestro estaba ahí, esta vez saltó, porque le han dicho, Juan es el Señor. Ahora no se hunde, ahora avanza, avanza, avanza hasta la orilla. Imaginaos a Pedro cómo está nadando, con qué ímpetu, con qué fuerza, que llegó antes que la barca. Llegó antes. Los otros 6 discípulos permanecen en la barca y Juan especifica la distancia, unos 200 codos, poquito, 100 metros. 100 metros de distancia de la orilla estaba la barca. Pero la barca arrastraba la red llena de peces, por eso iba más despacio, porque iba cargada de muchos peces, no podía correr, no podían, por más que remaban, no llegaban a tiempo. Fue Pedro el primero. Lo que resulta eso, esa velocidad de la barca era inferior a la audacia del Papa, del vicario de Cristo, que va a las orillas de nuestro mundo, llevando el mensaje que Cristo quiere dar hoy a la sociedad. África, África, a la orilla de África. Y allí está el Señor esperando que llegue Pedro. 3 tipos, fijaros un poquito, 3 tipos de respuestas en este momento, de reacciones. El reconocimiento y declaración de Juan, que ve, dice y no se mueve, como los pastorcitos de Fátima, que Francisco ve pero no oye ni habla. Jacinta ve y oye pero no habla. Y Lucía ve, oye y habla. Y los 3 encuentran un misterio importante, un mensaje que lo asimilan, lo hacen propio. Y Francisco asume el mensaje, es transmitido por Lucía, la gran misionera. Francisco, el gran contemplativo. Jacinta, la gran reparadora. Algún día podríamos hablar del mensaje de Fátima. 3 tipos de reacciones. El reconocimiento y aclaración de Juan es el Señor, pero no se mueve, lo sabe. Se queda en la barca, podía haber ido detrás con Pedro, se queda. ¿Vale? Hay que dejar al impetuoso que a veces siga él solo, porque necesita ser el primero y saber retenerse, saber frenar. Deja que vaya, lo necesita encontrarse él solo con Jesús. No pasa nada, cada uno tiene su ritmo. Déjale, Juan, deja que camine, que nade hasta mí. Tiene su hora, tiene su momento, tiene su modo. El impulso ardiente de Pedro, que cree y se lanza al mar. Pero también no perdamos de vista la constancia paciente de los demás. Son 3 reacciones que son importantes para la fidelidad, y la fidelidad a Cristo y la fidelidad en las familias. Cada uno tiene su puesto, su momento, su reacción. Los 6 discípulos, los 5, Juan 6, se quedan y llevan la barca y la red hasta la orilla. Gracias a estos que se quedaron, tenían desayuno. Si no, no había nada más que el pan, pero no había peces. ¡Qué importante esto! Se quedaron y llevaron la barca. 3 caminos, orientados todos hacia Jesús. Y no era una manera distinta o cómoda, me voy a quedar. No, son distintos. Forman parte de la misma fidelidad al Señor. La sorpresa al llegar a la orilla. Ven brasas encendidas. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras?
ven unas brasas encendidas, las ven y las están sintiendo dentro, las ven fuera y las sienten dentro, brasas encendidas sobre las que está asándose pescado y pan. Pero ¿no habías pedido pan? ¿No habías pedido pescado? Ya había, nos sorprende, ¿eh? Te pide lo que tienes, dámelo, ya lo multiplicaré yo. No era necesario que me lo pidieras, lo tenías ya. Algo que no habían notado antes, que estaba el alimento ahí. Jesús los espera como alimento. El pan y el pescado son símbolo de la Eucaristía, que parece ir inseparablemente unida a la misión. La Eucaristía termina diciendo: ite missa es. La Eucaristía siempre envía a la misión. La Eucaristía celebrada, adorada, comida para la misión. Aquí, para la misión, pan y pescado. Y les va a enviar. A continuación lo vamos a ver. Siempre que vienes de la Eucaristía, a la Eucaristía, tienes que saberte enviado, porque vas a escuchar lo que te dice, no solo para ti, sino para aquella persona con la que te encuentres. Pan y pescado. El fuego de las brasas es el fuego del Espíritu, que es el fuego que transforma el pan en cuerpo y el vino en sangre. El fuego de las brasas es el Espíritu del resucitado, el que se posó en las entrañas de María y la cubrió con su sombra. Y la que era virgen se convirtió en madre. Cuando viene el Espíritu a nosotros, ¿en qué nos transforma? Ese fuego del Espíritu lo recibimos, se nos queda ahí dormido. ¿Cómo lo alimentamos, el fuego del Espíritu que nos viene? Contagiando a los demás, para que la cerilla que te dio en la fe, en el bautismo, no se apague, empieza a transmitirla, porque si no te vas a quemar. El fuego de las brasas. También remite el fuego de las brasas a un momento muy importante. ¿Os acordáis? Poco antes de ser apresado Jesús en el huerto, donde Pedro, que acaba de llegar a la orilla, también en una ocasión se encontró calentándose en unas brasas, en una hoguera. ¿Os acordáis? Y le negó: yo no conozco a ese hombre. ¿Os acordáis? Ahora viene esta otra hoguera, la hoguera de la reparación, la hoguera del amor, la hoguera de la manifestación del amor. Hay otras brasas encendidas, otras brasas, y está el Maestro en las brasas, ahí, preparando el alimento. También nos recuerda esa multiplicación de los panes y peces junto al mismo lago de Tiberíades, donde se habla de pescado preparado. Dadles vosotros de comer. Es un milagro de provisión. Jesús, que había preguntado por comida, es quien les provee milagrosamente de la comida, tal como en los otros relatos. Antes de pedir algo, Él ya ha preparado el alimento necesario para ellos, recordándoles que toda su misión dependerá siempre de una gracia abundante. Dios nos da y hemos de repartir. Dios nos da para repartir, con la garantía de que lo que das no te quedarás sin ello. Nunca. El amor repartido aumenta, la tristeza compartida disminuye. Compartida. Para la primera comunidad cristiana, el pez, bien lo sabéis, era uno de los símbolos por excelencia para presentar a Jesús, por el acróstico que había hecho con sus letras en griego, piscis. El acróstico, un pez era el símbolo del cristiano. Las letras iniciales dicen, es un credo, el pez. Letras en griego, dice, Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador.
¿vale? El pescado, estaba diciendo esa multitud de peces que cuando sean bautizados se convertirán en Cristos vivientes para este mundo, cristianos, que manifestarán al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios Salvador. Tú, con tu vida, un credo viviente. Cristianos, somos esos peces, ese piscis, convertidos en aquel que recibimos por la comunión sacramental, la fracción del pan. Y antes de comer, Jesús instruye a los discípulos para que se encarguen de la pesca recién capturada, como solían hacer. Les dice el pedir de los peces que acaban de pescar. Traer de los peces, no todos. Un buen pescador, no todos los peces se los queda. Los pequeñitos los lanza al mar con responsabilidad. Se queda con los grandes, con los que pueden alimentar. Hay pequeñitos que no están oportunos para ser pescados, los lanza al mar. Por eso, traed de los peces, no todos, seleccionar. Hay que seleccionar. Indica que la selección de los mejores. Como buenos pescadores, los pequeños volverán al mar. Esta es la enseñanza práctica. La abundancia que Él concede requiere también responsabilidad y orden por parte de sus discípulos, preparándoles para administrar con fidelidad los frutos de la misión. Y sigue el ímpetu y la reacción inmediata de Pedro, que fue él el que sube a la barca. Y arrastra él solo. Fue él solo. Es el ímpetu del amor que no tiene fronteras, capaz de arrastrar los 153. ¿Por qué? Podrían haber sido 260. 153, bien contaditos, dice Juan. Les contó 153 peces grandes. Había los pequeñitos, no les ha debido de contar. ¿Por qué? Es el signo de la universalidad de la pesca. Nadie queda excluido. ¿Por qué? Según San Jerónimo, ese 153 es el número total de especies de peces existentes en ese momento, según los naturalistas griegos. 153 especies de peces, según los naturalistas griegos. Para San Agustín, es la cifra 153, es la cifra del resultado de la suma aritmética de 1 más 2 más 3 más 4 hasta 17. ¿Por qué? Porque el número de 17 descomponiéndose, 10 más 7, es realmente la totalidad y la plenitud. 10 totalidad, 7 plenitud. Seguimos. Y la red no se rompió. Claro que no se rompió. Es la misión universal. No se va a romper. Id al mundo entero, que la Iglesia no se romperá, aunque otros quieran hacerlo. No se romperá. La barca de Pedro, por donde pase, pero no se romperá, porque el que va al timón es el mismo Jesús nuestro Señor, capitán que sabe por dónde nos lleva. Dice que la red no se rompió, como tampoco se rompió la túnica de Jesús en la cruz. Una túnica sin costuras, ¿recordáis? No tenía costuras. No tenía costuras. Es propio, la túnica representa la persona de Jesús. La persona, una red que habla de unidad de Jesús con todos nosotros. Una unidad sin costuras con Él. Cabeza, Él es la cabeza de la Iglesia, nosotros el cuerpo de la Iglesia y María
el cuello. La que une cabeza a Cristo, cuerpo, iglesia, es María. Y todo es Él, con nosotros, en nosotros, para nosotros. Pasando a la cuarta característica de la Iglesia del Resucitado, llamada la Iglesia reparadora y de los carismas. Hago aquí un paréntesis, porque si hubiera alguna persona, y la hay, que necesita la confesión, el Padre Miguel Ángel está ahí esperando, puede salir y puede aprovechar el sacramento de la reconciliación en este momento. Después de haber comido, dice el texto, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Ahora no digas Simón, pon tu nombre. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. ¿Por qué me amas y por qué me quieres? Hay una distinción grande e importante. Vamos a ello. La aparición en el Tiberíades pone las cosas exactamente en su sitio. Este capítulo último del Evangelio de Juan pone las cosas en su sitio. Todo lo vivido hasta ahora, Juan dice: vamos a hacer las cosas dejándolas como un nuevo amanecer, hemos dicho, una nueva oportunidad. Vamos a ver cómo se hace nuevo todo. Ya el día de la resurrección Jesús se había aparecido a Pedro de forma privada. Nos dice en Lucas 24, esa aparición no nos la narra, nos la nombra. Jesús a él solo se apareció una vez a Pedro solo. Solamente sabemos eso. Ni qué le dijo, ni cómo fue, nada. Probablemente para restaurar su relación interpersonal. Me has negado, mira Pedro, calma, calma que soy el mismo, que yo sé cómo eres. Pero aún así le quiere interpelar y delante casi de todos, a un poquito de distancia, pero algo los demás verían: el maestro con Pedro, cuando le ha negado 3 veces, a ver cómo sale esta conversación. Y van los dos caminando por la playa. Pedro, Simón Pedro, el del antes de la llamada, Simón, antes de la llamada. Pedro, recuerda que te he llamado para ser piedra, el que tú eres, con el cargo y la responsabilidad. ¿Me amas más? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, que te amo, claro que lo sabes. Tú sabes que te quiero. Bien, la conversación entre Jesús y Pedro ocurre después de la comida, después de la Eucaristía. Y tiene como trasfondo esa triple negación. Me negaste 3 veces, vamos a purificar esa negación con una reabundancia de gracia. El sacramento de la reconciliación. Al que mucho amó se le perdonó mucho. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. 3 negaciones y 3 preguntas de Jesús. Claro, aquella negación: yo no conozco a ese hombre, contrasta mucho al poco tiempo: ¿me amas más que estos? ¡Qué golpe! Yo no lo conozco, ¿me amas más? Pero maestro, si te he negado. Si te he negado, en el fondo te amo más. ¿De verdad? ¿Me has negado? A ver, sitúate, Pedro.
¿Me amas o no me amas? ¿Sí o no? Es la humilde respuesta de Pedro: tú sabes que te quiero. No tiene tanta importancia el quiero, sino el tú sabes. Tú sabes de lo que he sido capaz y de lo que seré capaz. Tú sabes. Es la que es aceptada por Jesús. Tú sabes. Eso lo acepta Jesús. Su amor sí, pero su humildad. Ya no es el orgullo. Se ha bajado. Los pecados de Pedro no cambian el corazón de Jesús. No. Esto es algo para subrayar. Los pecados de Pedro no cambian el corazón de Dios para con él. Le ama, en la negación o en la dicha, en la fe o en la frialdad. No vamos a amar a Dios para que nos ame. No queremos ser buenos para que Jesús, el Señor, nos ame más. Él no hace más que amar. Lo que nos tiene que doler es que Él no tiene la correspondencia de un amor correspondido, porque Él ama. Pedro es el pecador confirmado. Seguirá siendo pecador. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice a sí mismo: soy un pecador. Y comprensivo con la primera comunidad cristiana. Gracias a los sacerdotes, hombres de carne y hueso, pecadores como nosotros, que se saben amados y perdonados, ellos pueden, si quieren, comprender y tener entrañas de misericordia en nombre del Señor, porque son ellos también pecadores. No nos confesamos con ángeles, sino con hombres pecadores, que se saben también amados y perdonados. Jesús actúa a través de ellos, como actuó a través de Pedro. Precisamente son constituidos testigos de la resurrección dos pecadores, María Magdalena y Pedro. A los dos pecadores, María Magdalena y Pedro, les hace testigos de la resurrección. Quiero que toméis especial relevancia en este punto del me amas si te quiero y no te quiero. Juan nos ofrece un juego de verbos muy significativos. En griego, el verbo fileo expresa amor de amistad, tierno, pero no total, mientras que el verbo agapao significa amor sin reservas, total e incondicional. La primera vez, Jesús pregunta a Pedro: Simón, ¿me amas con un amor incondicional? Agapao, ¿me amas con un amor incondicional? ¿Este amor total? ¿De verdad me amas con un amor total? Antes de la experiencia de la traición, el apóstol ciertamente había dicho: te amo incondicionalmente. ¿Ah, sí? Ahora que ha experimentado la amarga tristeza de la infidelidad, el drama de su propia debilidad, dice con humildad: Señor, te quiero. Es el amor de amistad. Es el amor, pues eso, tierno. Es su verdad. Señor, te quiero. Ahora que ha experimentado esto, le dice así: te amo con mi pobre amor humano. La segunda vez insiste: Simón, ¿me amas con este amor total que yo quiero? Y Pedro repite la respuesta de su humilde amor humano: Señor, te quiero como sé querer. Te quiero como sé querer. Y la tercera,
Jesús solo dice, ¿me quieres? ¿Me quieres? Entonces Simón comprende que a Jesús le basta su amor pobre, el único del que él es capaz. Y sin embargo se entristece porque el Señor se lo ha tenido que decir de ese modo y responde, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. El amor total será en el cielo cara a cara, pero mientras vivimos de cara a Dios, sí le decimos te amo, pero cuidado, porque es la totalidad, incondicionalidad, decir te quiero, Señor, con mis limitaciones. Ese examen es distinto y se entiende de otra manera. El quinto punto es la Iglesia de la cruz. Te llevarán a donde otros quieran y tú no quieras. Y vamos concluyendo. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le dice, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le responde, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Pues Pedro estaba acostumbrado a ser el líder siempre, a tomar la iniciativa siempre, a llevar la voz cantante siempre. Y Jesús le habla de lo importante que es la vida, acoger las pasividades, las pérdidas, los desencantos. Otro te llevará, en la vejez otro te va a ceñir. En la vejez se pierden muchas cosas, se puede perder la belleza, las fuerzas, las facultades, la relevancia social. Pedro, es que vas a perder mucho la capacidad, la influencia, la compañía, vas a perder muchas cosas. ¿Y qué? ¿Y qué pasa si te lo di para una temporada terrena? Ahora es envejecido, otro te llevará. ¿Pero a dónde? Quo vadis? Quo vadis? ¿A dónde vas, Señor? Cuando iba camino a Roma a ser crucificado. Otro te llevará. Es el momento de abandonarse, es el momento de aceptar la cruz, es el momento de la generosidad, de rematar la faena. Si tanto hemos llevado adelante en nuestra vida, cuando viene la cruz, que es esa estilla de la cruz de Cristo, y te dice, ¿me ayudas? ¿Vas a renegar? Cuando sabes verdaderamente que el yugo es suave y la carga ligera, porque la cruz no la llevas solo ni sola, que la lleva el Señor contigo. ¿Te vas a marchar del yugo? ¿Te vas a alejar del yugo cuando sabes que te lleva en el aire, porque el peso lo lleva Él como en unas andas? En verdad, dice Jesús, en verdad, os lo digo, estad atentos, insiste, en verdad, otro te llevará, te ceñirá, como Jesús se ciñó la toalla en el lavatorio de los pies. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Y dicho estas advertencias, te he perdonado por 3 veces, ahora te digo, lleva la cruz, vas a tener una muerte martirial por mí. Y te digo, sígueme. Como te lo dije en el lago de Galilea, te lo vuelvo a repetir en el mar del Tiberíades. Sígueme, sígueme. Todo lo que has vivido, sígueme. A las puertas de nuestra llamada al hogar del cielo, escucharemos, sígueme, 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 tras de mí, sígueme. Iglesia escatológica, sexta noción. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, Juan. Pero Jesús
no había dicho a Pedro que no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran cada una de ellas, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribirán. He aquí, ¿a ti qué te importa? Le ha dicho Jesús a Pedro, ¿a ti qué te importa? Tú, con tu historia, como eres, sígueme. Esa curiosidad, ¿y los otros? ¿Y qué? ¿Van a ser más? ¿Van a ser menos? ¿A ti qué ten las cosas claras? La mirada al frente, el corazón en Dios y los pies en tierra. Tú sígueme. Ay, pero mis hijos están alejados. Vale, testimonia con tu vida. Ellos tienen su camino. Reza por ellos. Ellos tienen su camino. Más que a ti, es a Él a quien les interesa. Ellos son ellos. Les has dado la vida porque la vida de ellos te la dio Él. Son más de Él que tuyos. Te ha dado el Señor familia, hijos, etc. Él es el que te los ha dado. Ellos tienen su proceso. Tú sígueme y confía. Ora, vive, reza, trabaja, mira hacia adelante. Lo que te quite la paz no es mío, no es de Dios. Sigue. Sigue, yo tengo mi proyecto para ellos y para ti. Sígueme. ¿A ti qué te importa? Y dice al final en ese versículo, habla de nosotros. Hay muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribirán. Que eso es, porque sigue haciendo cosas el Señor en ti. Somos esa iglesia. Formamos nosotros ese evangelio, lo seguimos escribiendo con nuestra vida. El libro de la vida está siendo escrito con tu vida, en el libro de la vida, donde se nos examinará del amor. Ese libro de la vida que está custodiado bajo 7 sellos en el libro del Apocalipsis, y sobre el libro de la vida está el Cordero sosteniendo como un gran tesoro la vida de los elegidos. Dice 177.000. Pero somos esos elegidos del Señor, no por ser buenos ni mejores, sino agraciados por la fe y por la gracia derramada por el Señor. Somos esos que todavía se va escribiendo el libro de la vida con tu vida. Si se escribieran, no se contienen todos los libros. ¿Por qué? Pues porque continúa el Señor escribiendo la historia de la salvación con nuestra vida, haciendo historia de salvación con tu vida. ¿Qué rasgos de tu vida vas a dejar impregnados en la vida, en ese libro? ¿Cuál va a ser tu epitafio? ¿Cómo te gustaría ser recordada? San Manuel lo tenía claro. Hasta mis huesos tienen que gritar, ahí está Jesús, ahí está, no le dejemos abandonado. ¿Tú qué vas a poner? ¿Qué vas a escribir? ¿Cómo te gustaría ser recordado, recordada? Piénsalo. ¿Qué herencia quieres dejar aquí? Esa es la buena. Esa es la buena. Y la última, una iglesia mariana. ¿Era necesario que el Evangelio hiciera constancia de la aparición del resucitado a María? No aparece en ningún sitio que Jesús se apareció a María, a su madre. ¿Era necesario? ¿Era necesario que apareciera algún texto donde se apareció a María en la madrugada y tal? Pues fijaros lo que dice, ¿os acordáis de José Luis Martín Descalzo? Dice esto: he de confesar que me parece más coherente con el Evangelio que no existiera tal aparición especial. Que no haya aparecido, que no haya constancia. Jesús
ya había resucitado en María, sin necesidad de aparición alguna. Y ella no tuvo nunca ni necesitó otro consuelo que la fe. La fe. Por eso estaba de pie ante la cruz. Hijo, sigue adelante. Esto no termina ahí. Yo estaré aquí, estoy de pie. Vamos, sigue por la redención de la humanidad. Contigo, contigo. Madre, mujer, la primera mujer, Eva, la nueva mujer, María, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Hijo, humanidad, Iglesia, he ahí a tu madre. Ahí va dando a luz, en el Calvario, va dando a luz María a la nueva humanidad, al nuevo hijo que es esta sociedad, a la nueva Iglesia. Dio a luz María en el Calvario. Y dice José Luis Martín Descalzo, en realidad, el verdadero premio para María era demostrarle que ella no necesitaba apariciones para creer. Hijo, no es necesario. Si yo lo sé, si estás conmigo, si no te veo pero te siento, si estás y nunca te irás de mi vida, si sé que vives en este mundo. Por eso, estas 7 características, y concluyo, estas 7 características de nuestra Iglesia han de ser las 7 características de nuestra vida personal. Tú, una mujer misionera, creyente, eucarística, reparadora. Sí, te quiero, sí, te quiero. Reparar es amar más. Amar por aquellos que no te aman, amar más. Tú, una mujer, un hombre de cruz, con esperanza. Una mujer escatológica, que sabe que esto es un tránsito y hay algo más que se llama hogar del cielo. Una mujer eminentemente mariana. Pues que este sea para nosotros esta meditación, reflexión, un momento, un tiempo de gracia para que os siga haciendo bien, lo meditéis a lo largo de estos días como preparación al Pentecostés, a la venida del Espíritu Santo, para vivir con gozo el Corpus Christi, para vivir con gozo el Día del Corazón de Jesús, para vivir con gozo estas preciosas fiestas y grandes solemnidades en el abanico de mayo a junio. Pues que así sea. Alabado sea Jesús sacramentado.